Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim, comenzando ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee, ofreciendo la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Búsquenos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, buscando Lim Law. También en el web en lim.law. Recuérdense que la primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Amigos, aquí en La Voz del Inmigrante es un orgullo para mí introducir a un gran amigo mío por nombre Rafael Ortiz Segura. Rafael era un juez de inmigración que se retiró en diciembre del 2017 y en junio de este año es abogado ahora of counsel con Lim Law. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un placer estar aquí contigo, Henry, y con todas las personas que nos escuchan a través de esta cadena. Bueno, Rafael, cuéntenos un poco sobre usted, de dónde es y cuánto tiempo ha sido abogado, cuánto tiempo ha sido juez. Cuéntenos un poco sobre su historia. Muy bien, yo nací en Puerto Rico y vine aquí a Orlando en el 1997. Antes de eso había tenido el honor de haber sido juez de inmigración en Puerto Rico a partir de 1994. A los 3 años, debido a que soy bilingüe, se me pidió que abriese la Corte de Inmigración en Orlando, donde serví por casi 21 años hasta que me retiré, como bien dijo Henry, en diciembre de 2017. Estuve 6 meses esperando, determinando a ver qué iba a hacer, pero conozco a Henry hace 18 años. He visto cómo su carrera ha ascendido ante mí, postulando en mi corte, y nos hemos hecho muy buenos amigos. Y solamente con él he considerado esta unión que ahora espero que sea de beneficio para todas las personas que podamos ayudar. Soy consejero ahora del bufete y me enorgullece poder hacerlo con todo el rigor de mis conocimientos y de mi práctica, para que cuando llevemos casos ante la Corte de Inmigración nos aseguremos de que estamos haciendo la mejor labor. Yo soy abogado desde el 1980 precisamente. Fui fiscal federal en Puerto Rico, fui fiscal de inmigración por 6 años hasta que fui nombrado juez y abrí la Corte de Inmigración en Puerto Rico para luego abrir la Corte de Inmigración en Orlando. Así que esta experiencia la brindo ante todos ustedes ahora para beneficio de todos los que nos quieran solicitar nuestra ayuda. Muy bien. Ahora, cuéntanos un poco sobre la decisión por retirarse. ¿Tuvo algo que ver la administración? ¿Cuál fue el motivo, pues, del retiro? El motivo principal, el del retiro, fue que llegué a la edad para hacerlo, pero en adición a eso me motivó primordialmente los cambios negativos que se han visto bajo esta administración, afectando los procesos por los cuales los inmigrantes pueden pedir recursos para no ser deportados de este país. Eso me preocupó muchísimo desde que comenzó la administración, y he visto como después de mi retiro en diciembre se ha ido tornando paulatinamente peor el proceso para el inmigrante, al colmo de que ya están virando a la gente en la misma frontera sin ofrecerles debido proceso de ley, diciendo que no tienen ni tan siquiera derecho al asilo, cuando eso es en contra de la ley de inmigración precisamente. Ese tipo de cosas tiene que ser debatida en los tribunales, pero mientras tanto tenemos que hacer lo posible para mantener a los inmigrantes aquí, para que se les pueda escuchar sus reclamos ante el Tribunal de Inmigración, que es una parte tan importante del proceso del inmigrante que llega a este país para pedir ayuda. Bueno, y lo que está pasando en la frontera también es en contra nuestras normas y nuestros acuerdos a nivel internacional de los arreglos que hemos tenido cuando tienen que ver con asuntos de asilo. Por ejemplo, con asuntos de las Naciones Unidas. No hay algunos convenios de que indican de que se le tiene que por lo menos proveer algún tipo de audiencia sobre personas reclamando asilo. Los hay, y principalmente el debido proceso de ley es lo que impera. Toda persona que llegue a la frontera
tiene derecho a ser escuchado su reclamo de refugiado debido a ciertas cosas que ocurren en sus países. Por lo tanto, no tenemos el derecho de sencillamente decirles no vas a ganar tu caso y te tienes que devolver. Esa no es la forma de hacerlo. Eso tiene que cambiar bajo esta administración. Si no cambia, va a ser litigado ante los tribunales y va a ser cambiada de forma obligatoria. Bueno, una de las cosas de que nosotros hacemos en este programa es hablamos sobre los casos de que nosotros vemos aquí en la oficina durante la semana, porque si tenemos la pregunta aquí, me imagino que hay muchas personas con las mismo tipo de preguntas. Y entonces, ya que lo tenemos aquí, al ex juez de inmigración Rafael Ortiz Segura, que es ahora un consejero con Lynn Law, tenemos el beneficio de tener el conocimiento pues sobre estos procesos desde la propia corte. ¿Por qué no hablar un poco sobre el proceso de cómo es que un caso llega al proceso de deportación y qué es lo que uno puede esperar, cómo es que se debería preparar? Vamos a desarrollar eso un poco en el tema de hoy. Entonces, empecemos con un caso de asilo, por ejemplo, que es un caso típico que se ve en las cortes de inmigración. Cuando uno solicita un asilo y, por ejemplo, tiene la cita en Miami o lo agarran a uno y quiere solicitar un asilo y ya directamente en la corte, de cualquier manera, cuando llega a la corte, ¿qué es lo primero que pasa cuando una persona se presenta ante un juez de inmigración? Ok, la primera cosa que ocurre es que se le ha presentado a la persona una notificación con relación a su estatus ilegal, aunque ya haya radicado un asilo. Ese es el documento de cargo que lo lleva al tribunal. Una vez llega al tribunal y se pone en calendario, el juez entonces conoce a esa persona, él le pregunta de dónde es usted, es cierto que llegó en tal fecha. La persona tiene que admitir que es sujeto a ser deportado para que el juez entonces pueda contemplar algún alivio de esa deportación. Y por lo general, en un caso de asilo, es que tiene miedo a ser perseguido por una de 5 razones: su raza, su religión, su nacionalidad, su membresía en un grupo social particular o su opinión política. Los más que vemos en la corte, nosotros somos la opinión política y la membresía en un grupo particular social. Este último está siendo ahora reclasificado inclusive por determinaciones de la presente administración para cerrar puertas a muchos inmigrantes que tienen ese reclamo. Los casos de asilo por índoles políticas, el mayormente conocido asilo político, esos no han sido todavía atacados de forma directa por esta administración y son también de los más que se ven en el Tribunal de Inmigración. Una vez el juez determina cuál de esos 5 vertientes de la ley es la que aplica al caso de asilo de la persona, entonces señala el caso para una vista en su fondo, una vista en sus méritos, que va a ser entonces llevada a cabo a través de 2, 3, 4 horas, lo que dure, para entonces determinar si la reclamación es válida o no. Si la reclamación es válida y se le concede asilo a la persona entonces ha obtenido su recurso. Si la reclamación encuentra el juez no es válida, se le va a denegar. La persona tiene entonces el derecho a apelar por 30 días y una vez la apelación sea contemplada por una junta que está ubicada en el área de Washington, D.C., va a emitir una decisión. Esa decisión puede o no ser final, debido a que el inmigrante siempre tiene derecho a apelar al circuito donde está viviendo, que en el caso de Florida es el 11º circuito. Entonces, cuando hablemos sobre el juicio, pues, porque va a haber un juicio donde se determina si el caso es aprobado o rechazado. Eso no ocurre en la primera audiencia, ¿verdad? No, eso no ocurre en la primera audiencia, eso ocurre en la segunda o la tercera. Por lo general es la segunda. La primera es para conocer a la persona, recibir su solicitud de asilo y reseñalar entonces el caso para la audiencia en su fondo. Hay un tiempo razonable para prepararse adecuadamente para esa vista y ahí es donde la persona tiene que trabajar conjuntamente con su abogado, con nosotros, para preparar su caso de manera que su testimonio y su presentación de evidencia documental
sea la suficiente para que el juez considere favorablemente su solicitud. Y eso es precisamente a lo que vamos a hablar un poco en las preparaciones de las solicitudes. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Muchas gracias por sintonizar. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee, ofreciendo la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. También nos busca en el web en lim.law. Recuérdense que la primera consulta es gratis. Llámenos hoy. Estamos aquí hoy con Rafael Ortiz Segura, consejero al Lim Law, ex juez de inmigración, hablando sobre cómo es de que se prepara uno para los casos de deportación, los casos de asilo en particular. ¿Cuál es el motivo principal por cual se rechazan casos de deportación en las cortes? El motivo principal es por falta de preparación y falta de credibilidad del testigo. Todo caso de asilo político debe ir acompañado de asilo, como quiera, por una declaración jurada lo más extensa posible. Esa declaración jurada tiene que ser consistente entonces con el testimonio de la persona en la corte, porque si hay inconsistencias, el juez no va a encontrar que la persona tiene credibilidad y por lo tanto va a estar inclinado a denegar el caso. En adición a eso, la persona debe tener documentos que corroboren su testimonio y su declaración jurada. Mientras más documentos haya en el expediente, mejor para la persona. Si hay testigos que pueden corroborar el miedo o la persecución que sufrió la persona, aún mejor. Pero por lo general, lo más importante es el testimonio de la persona que sufrió la persecución. Por eso tiene que ser consistente su declaración jurada, escrita, con su declaración en el día del juicio en testimonio con el juez. Ahora, yo he visto muchos casos preparados por los famosos notarios, los famosos paralegales, y he escuchado de que el cliente cuando viene a mi oficina me dice, yo le pregunto, ¿por qué esta historia es tan corta? Y me dicen, porque el que me la preparó me dijo de que no dijera mucho en la solicitud. ¿Cuál es su pensamiento sobre esto? Es un problema que tenemos los que vemos este tipo de casos. Mientras más extensa la declaración jurada, más creíble va a ser ante los ojos del juez de inmigración. Por lo tanto, nadie debe fiarse de notarios inescrupulosos que lo que hacen es cobrar dinero para radicar o presentar una solicitud corta que no ayuda a la persona que está pidiendo el recurso. Mientras más extensa, mejor, porque entonces explica a fondo cómo surgió la persecución, qué ocurrió, cuáles fueron los hechos que llevaron a esta persona a salir de su país, porque nadie sale de su país para mejorar su vida económica, no cuando pide asilo. La razón es que teme por su vida y tiene que explicar a ciencia cierta y con detalle por qué teme por su vida, qué pasó en su país y qué pasará si vuelve a su país. Ahora, yo he escuchado muchos venezolanos ahorita que están aplicando por el asilo y me dicen, bueno, mira lo que está pasando en el país. Yo sé precisamente qué es lo que está pasando en el país. Yo he estado en Venezuela. ¿Qué se le puede decir a la persona que dice, bueno, mire mis condiciones en el país? Lo que yo siempre le digo es de que las condiciones del país se utilizan para corroborar un caso, pero no hacen un caso. Uno tiene que tener un elemento particular por cual ha sido perseguido. ¿Qué piensa usted? Que estoy completamente de acuerdo. Las condiciones del país, por ejemplo, se ha determinado guerras civiles, conflictos bélicos en el país, no son razón suficiente para conceder asilo político en los Estados Unidos. Una persona que haya sido perseguida tiene que demostrarlo. No se puede depender en condiciones de un país porque no se le va a otorgar el asilo. Tiene que presentar hechos y evidencia consistentes con persecución en el pasado o con la alta probabilidad de persecución en el futuro hacia esa persona, no hacia otras personas de su comunidad. Exacto. Y ahora, otra cosa que he estado viendo es de que cuando se le explica los detalles adentro de la historia, porque como se le acaba de explicar a Rafael aquí en este programa, es de que
lo más extenso el testimonio escrito es lo mejor. Ahora, dentro de esos detalles extensos, tiene que encalzar dentro de los parámetros de la ley del asilo, ¿correcto? Es correcto. Entonces, La ley del asilo definitivamente contempla una serie de parámetros y por lo tanto y tenemos que entonces examinar todos esos hechos que están en esa declaración jurada. Ahora, también he visto personas de que tienen ciudadanías en otros países, particularmente los venezolanos. Muchos venezolanos tienen doble ciudadanía, tal vez con Colombia o tal vez con Italia. ¿Cuál es la opinión de las cortes ahora hacia esas personas solicitando un asilo? Bueno, eso todo depende. Cada caso en particular es diferente y único. Pero por lo general, personas que tienen ciudadanías en otros países se les va a sugerir que ostenten esa ciudadanía y se marchen hacia esos países. En otras palabras, no se debe utilizar a los Estados Unidos como un colchón para brincar hacia acá y quedarse acá solo por el mero hecho de que somos los Estados Unidos, cuando tenemos ciudadanía en otros países que nos van a recibir con las manos abiertas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al evaluar ese tipo de solicitud para darle al cliente la mejor recomendación posible. Y aquí es donde yo tengo un gran problema con los notarios, porque ellos no conocen la ley de inmigración. Y estos individuales, estos ciudadanos de Venezuela que tal vez tengan ciudadanía en otro país, pueden tener otros recursos disponibles. Pueden ser accesibles a otros tipos de visas por la ciudadanía en estos otros países. En otras palabras, hay alternativas. Y el asilo, pienso yo, de que debería ser un último recurso, ¿no? El asilo es el último recurso del inmigrante, es considerado así por ley y por lo tanto el licenciado Lynn tiene razón. Siempre, si hay alternativas, es menester del abogado profesional y preparado presentarle esas alternativas al cliente. Y eso es lo que precisamente hacemos aquí. Por eso nosotros aquí ejercimos todo dentro del parámetro de la ley del asilo y de inmigración, disculpe, porque si hay algo mejor que el asilo, algo que le convenga al cliente mejor que algún asilo, eso es lo que se debería por lo menos intentar o por lo menos ofrecérsele en vez de simplemente brincarse hacia algún asilo. Ahora, hablemos un poco sobre los comprobantes y la necesidad de comprobantes. Cuando uno se presenta a su juicio, ¿qué tanto tiempo se tiene que entregar esta documentación? ¿Debería ser documentos originales? ¿Se tiene que autenticar? En otras palabras, ¿cómo es que uno se prepara para estos casos con corroboración, con documentos? Los documentos deben ser presentados al tribunal por lo menos 30 días con antelación al juicio. Eso quiere decir que la persona que contrata al licenciado Lynn tiene que haber hecho un trabajo a través de su país para obtener esos documentos. Y estamos hablando de certificados que no necesariamente son de nacimiento, sino verificación de empleo, en adición a testimonio de personas que vayan a un notario en esos países para corroborar la persecución de la persona en el pasado. Por ejemplo, si la persona ha tenido que ir a buscar asistencia médica, los récords médicos son corroborativos de la asistencia médica que fue necesitada por motivo de un hecho que dio lugar a la persecución. Y sí es muy importante conseguirlo. En adición a que el licenciado Lynn siempre va a tener documentos del país de origen donde se constata los problemas que hay en esos países, pero lo más importante es conseguir esos documentos verificados ante notario en estos países y si posible autenticados en el cónsul o en la embajada americana para que no tengan problemas de ser admitidos, debido a que hay una industria de falsificación de documentos y los jueces vemos con ojos suspicaces los documentos que no están debidamente autenticados. Bueno, ¿qué pasa si la persona dice, bueno, yo no puedo conseguir algo, no puedo conseguir, por ejemplo, una constancia porque tienen miedo de que algo me va a pasar? ¿Cómo se ve ese tipo de excusa ante la corte? No se ve del todo bien. Es mucho mejor que la persona trate de conseguir documentos, porque razonablemente toda persona debe poder
conseguir algún tipo de corroboración. Yo personalmente en mi corte veía con ojos negativos que no había ninguna corroboración. Naturalmente, el testimonio de la persona, si es lo suficientemente detallado y creíble, podría ser suficiente, pero no estoy hablando de que en todos los casos eso es así. En la mayoría de los casos, el testimonio creíble debe ser acompañado por corroboración. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee, ofreciendo la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law, búsquenos en las redes sociales, busque Lim Law, denos un like. Así nos puede seguir y mantenerse al tanto sobre los asuntos inmigratorios afectando a nuestra comunidad aquí hispana en la Florida Central. Recuérdense el número de teléfono para llamar para su primera consulta gratis es el 407-897-8870. Estoy aquí con consejero de Lim Law, Rafael Ortiz Segura, ex juez de inmigración, hablando sobre particularmente en este programa el asilo. Antes la corte, antes un proceso de deportación, antes un juez de inmigración. Él, haber sido un ex juez de inmigración, nos explica un poco sobre qué es y cómo es de que se presentan casos hacia la corte. Ahora, hemos hablado sobre documentación, hemos hablado sobre preparación, ahora, y realmente la historia, ¿verdad? Una cosa de que tenemos que tener claro es de que lo que se tiene que comprobar es de que la razón por cual lo persiguen a uno o que ha sido perseguido es motivado por una de las 5 razones explicada por Rafael en este programa. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere decir persecución o ser perseguido? La persecución es la privación de libertad. De libertad como por ejemplo libertad a la educación, libertad a practicar la religión, libertad a vivir la vida, por ejemplo en el caso de las personas que son homosexuales, libertad de vivienda, libertad de culto, de credo y de derecho a tener propiedad. Si todas esas libertades han sido privadas por un gobierno o por algún ente que no sea gobierno, pero que el gobierno se haga de la vista larga, eso es persecución, y si la persona puede documentar eso mediante su testimonio corroborado, tiene entonces la probabilidad de ganar un caso de asilo. Ahora, hemos hablado sobre haber sido perseguido, pero la ley también permite la posibilidad de ser perseguido. ¿Qué tan difícil es comprobar eso, de la posibilidad de ser perseguido? Bueno, eso se verifica con las condiciones del país y se verifica pensando en ciertos factores como los cambios de régimen político en los países que lleven a cabo entonces a encontrar que porque la persona no participa de la opinión política del régimen que ha entrado, que entonces puede que tenga una probabilidad más grande de que sea perseguido en el futuro por ese sentir. De manera que hay que tener siempre en cuenta que la persecución en el futuro, si es por lo menos un 10%, podría ser considerada favorablemente, pero es más difícil que la persecución que ya viene corroborada porque ha ocurrido en el pasado. Ahora, también se tiene que dejar saber a la comunidad de que si uno va a presentar un caso de asilo, se tiene que presentar al año de haber entrado a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si la persona se pasa del año para aplicar? Entonces ya el asilo no aplica, pero no así otro remedio que se llama retención de la expulsión, para el cual no existe el término de un año. Sin embargo, es más difícil de probar. Es decir, todavía se puede probar persecución después del año, pero es mucho más difícil de comprobar al juez porque el Estado del Derecho requiere un mayor rigor para evaluar ese tipo de reclamo. Y siempre está, por ejemplo, disponible una aplicación bajo la Convención contra la Tortura si la persona puede probar que ha sido torturada en el país o por el gobierno o por personas o organizaciones a las cuales el gobierno sencillamente miró del otro lado y no quiso hacer caso. Bueno, ¿y qué es el problema más grande que usted ha visto en la corte, pues, a términos de por qué los casos se rechazan? Por la falta de preparación casi siempre de la persona, lo cual es atribuible a su abogado porque no es competente.
no hay excusa para una persona que ha tenido 1 año o más para prepararse para un caso de asilo. Si el caso de asilo tiene una situación que amerita ser examinada, que venga sin preparación para la corte, que no tenga una declaración jurada detallada, que no tenga evidencia corroborativa y, lo más importante de todo, que la persona cuando testifique no aparezca ante los ojos del juez ser una persona creíble y confiable, porque si eso ocurre, el juez a los 15 minutos de haber estado en la vista, como hacía yo, ya tiene una opinión formada negativa sobre ese caso. Bueno, qué bien tenerlo aquí. Cuéntenos un poco sobre qué es lo que usted va a estar haciendo aquí en Lim Law. Precisamente yo voy a estar ayudando a los abogados del licenciado Lim a preparar estos casos de asilo y de otros remedios contra la deportación, examinando a los testigos, ayudándolos a preparar sus documentos y presentando un paquete de documentos ante la corte que esté lo más completo posible para asegurarnos que mis colegas, los que continúan en el Tribunal de Inmigración, no tengan que pensar mucho y sencillamente digan aprobado su caso. Qué bien, Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en día y bienvenidos aquí a Lim Law y espero de que encuentre aquí una casa por un largo tiempo. Muchas gracias, aquí estaré si Dios quiere. Bueno amigos, gracias por haber sintonizado La Voz del Inmigrante. Recuérdense, mi nombre es Henry Lim, abogado de inmigración aquí en Orlando, también con oficinas en Kissimmee. Llámenos hoy al 407-897-8870. Les repito, el número es el 407-897-8870. Búsquenos en el web en lim.law, también en las redes sociales Lim Law. Denos un like, así nos puede seguir en las redes sociales como Facebook e Instagram para mantenerse al tanto sobre los cambios inmigratorios aquí afectando nuestra comunidad en la Florida Central. Recuérdese llamar al número de teléfono, es el 407-897-8870. Gracias amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim, este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.